es coach ejecutiva, instructora y mentora en Liderarte, supervisora de coaching acreditada por EMCC, embajadora de fundación de ICF Global, bueno, master coach de ICF y supervisora de coaches, ¿no? Ella está muy comprometida con esto de la fundación y de ayudar, es una persona siempre dispuesta a ayudar, ¿no? Y bueno, como supervisora de coaches hoy nos va a invitar a esto de una autorreflexión como coaches y una mini guía para autoindagarnos. Después va a seguir Ale Marcote, Alejandra Marcote, que Ale, bueno, más allá de ser magíster en coaching y cambio organizacional, es directora de Aprender del Error. Ella desarrolló un concepto muy interesante, integral, de esto de abordar el error y los fracasos para la transformación de los equipos y culturalmente y de las organizaciones. También tiene un podcast, Aprender del Error para Transformarnos, es Agile Coach, coach ejecutiva, docente en programas ejecutivos de UDESA y UV. Y bueno, ella está comprometida con el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de emprendedoras. Todo el empoderamiento de las mujeres es algo que, bueno, es una bandera del ININ. También fue allá en sus inicios contadora, con más de 15 años de experiencia, y hoy nos va a traer tips para seguir aprendiendo, ¿no? Y se define como curiosa y aprendiz. Después sigue Claudia, que tuvo la iniciativa de este evento. Cada uno, por eso van a ver que tienen miradas y enfoques diferentes. Ella es coach certificada ICC desde el 2006, es fundadora de la consultora Lugar de Líderes y cofundadora del Centro de Estudios de Felicidad. Ella es una abanderada de esto del bienestar y la felicidad. Vean la sonrisa que tiene siempre Claudia, se les aseguro que no se le ahorra nunca. Es directora del programa Enneagrama Apreciativo, especialista en procesos de bienestar y felicidad organizacional, y Enneagrama e indagación apreciativa. ¿Qué nos va a traer Claudia hoy? Preguntas que nos potencien para nosotras y para nuestros clientes desde la mirada apreciativa, ¿no? De una perspectiva apreciativa, que es lo que hoy nos va a explicar, que yo la verdad no sé mucho al respecto, así que seguiré aprendiendo de ella. Bueno, díganme si voy muy rápido o si me siguen. ¿Va todo bien? ¿Todo bien, chicas? Genial, buenísimo. Bueno, y por último tenemos una invitada especial, que es Joy Veloso, es chilena, como decíamos, también un currículum impresionante, y nos va a traer todo su saber sobre equipo, más que nada. Ella es doctora en Desarrollo Inclusivo y Sostenible en la Universidad de Loyola, es magíster en Dirección de Personas, y ingeniera en Finanzas, coach certificada ICC con 4 especialidades de Londres, Senior Mentor MSC Global, Program Ambassador del programa Liderazgo en la Innovación del MIT. Así que bueno, un currículum impresionante. Y Joyce, vos es que no me acuerdo, vos me has dicho, sí, te autodefinías como una renacentista buscadora. Así que acá tenemos estas 4 grandes mujeres, y bueno, la idea es que escucharlas, sus diferentes miradas y llevarnos herramientas para seguir nuestro desarrollo. Así que yo le paso la posta a Aida, para que cuando quieras, Aida, te escuchamos. Gracias, Laurita. Gracias. Un placer. No, un placer. Re contenta de ser parte de este gran elenco de como más de 20 personas. Y como bien decía Laura, el propósito nuestro desde coaching, desde el círculo de coaching, es seguir creciendo, seguir compartiendo lo que cada uno trae a la mesa de diferente. Y en esto, cuando hablábamos este equipo, ¿no? Para ver de qué íbamos a estar hablando, pensamos en esto de traer nuevas herramientas, en ver cómo podíamos en este espacio de hoy, que cada uno se pueda llevar nuevos tips, nuevas herramientas para seguir desarrollándose personalmente y como profesionales. Y a mí me gustaría hacerlo directamente desde la práctica profesional. ¿Y por qué lo digo desde la práctica profesional? Porque yo no sé, a mí por lo menos me ha pasado y me pasa que más de una vez me siento frenada en una sesión de coaching. No sé si les pasará. Y me pregunto, ¿quién se frena, no? ¿Se frena el coachee que no puede avanzar y que no puede darse cuenta de algo nuevo? ¿Me freno yo como coach, que de repente perdí presencia y dejé de poder hacer esas preguntas poderosas, como decimos, que no existen solamente si tenemos presencia y escucha? Entonces, en este sentirme frenada, pienso, ¿qué relación estoy co-creando con mi cliente, no?
¿Y cómo puedo hacer para crear una relación diferente, más poderosa? Y aún, aunque esté frenada, buscar darle la vuelta y hacer algo distinto. Pero para eso me tengo que conectar conmigo como coach, ¿no? Y para conectarme conmigo tengo que entrar en esto que seguramente Ale va a estar profundizando después, en este espacio de vulnerabilidad. A mí, bueno, me encanta y seguro que todos han leído o han escuchado a Brené Brown cuando habla de este espacio, de esta emoción que nos genera cuando estamos frente a la incertidumbre, frente al riesgo, cuando estamos expuestas nosotros emocionalmente y que de repente ante esta incertidumbre que nos pasa creo que en cada sesión de coaching con cada cliente, porque no sabemos cómo sigue la conversación, y de repente nos frenamos y nos da miedo que nos vean, nos da miedo que se den cuenta que a lo mejor perdimos presencia y no los estamos escuchando. Entonces, desde esa vulnerabilidad y desde esa posibilidad de seguir aprendiendo es de donde queremos reflexionar hoy. ¿Y cuándo nos frenamos? ¿Cuándo nos frenamos en una sesión de coaching? Bueno, a veces cuando una situación, lo que nos trae el cliente a trabajar es desafiante, o no lo podemos seguir o no lo entendemos, o de repente es algo que yo no puedo resolver en mi vida y no tengo que acompañar al cliente para que logre encontrar otras respuestas. Cuando no aparece ese insight o ese darse cuenta que queríamos que aparezca en el coachee. Em, Cuando de repente nuestro cliente nos recuerda a alguien y nosotros sin darnos cuenta cambiamos de rol, dejamos de ser ese coach que queríamos ser y pasamos a ser, acompañarlos desde otro lugar y nos frenamos ahí. Y nosotros acá de qué nos hacemos cargo, ¿no? De qué somos responsables. Y soy capaz de frenar y pensar si en ese momento puedo indagar si realmente este era un caso de coaching, o qué no estoy viendo yo como coach para poder acompañar a mi cliente, o qué me está pasando en esta relación que estoy co-creando o que no estoy co-creando y debería estar co-creando con ese cliente en ese momento. Entonces, cuando nuestro cliente se frena, ¿qué vemos? Y vemos que decimos, uy, no se está llevando lo que necesita. Uy, no está pudiendo formular un compromiso y entonces va a salir de la sesión y no va a haber pasado nada. No está avanzando ese objetivo y a mí me está pagando para poder lograr algo diferente a lo que está pasando en esta sesión. Y nosotros, esto cuando lo miro al cliente, y mientras me digo a mí, no estoy siendo de valor, no estoy pudiendo hacer las preguntas que corresponde. Diría Alejandra, soy a veces me siento como un impostor, no me la creo que puedo estar acá desde el lugar de vulnerabilidad en el que quiero estar. Y para esto me gustaría pensar en 3 momentos. Hay 3 momentos para poder conectarnos con nosotros. Un momento es antes de la sesión de coaching, otro durante la sesión de coaching y otro después de la sesión de coaching. Antes de la sesión de coaching es cómo nos preparamos nosotros cuando vamos a entrar a una sesión de coaching. Cómo registramos la emocionalidad que traemos en el día, qué nos está pasando a nosotros, cómo nos preparamos para conectarnos con ese cliente en su proceso, qué nos está pasando, qué queremos lograr nosotros como coaches en esa sesión de coaching, durante la sesión de coaching y después de la sesión de coaching. Durante la sesión de coaching es como empezar a cuestionarnos en el momento y sin poner demasiada atención, por supuesto, para no perder presencia, pero tomar conciencia cuando de ver cómo me estoy sintiendo, qué me estoy diciendo, y si me estoy diciendo algo que me está interrumpiendo o que me está quitando presencia, poder soltarlo. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué está pasando entre este cliente y yo? ¿Y quién estoy siendo yo como cliente? ¿Pasé a ser un animador de cumpleañitos que estoy viendo qué jueguitos o qué herramientas hacerle para que logre encontrar algo? ¿O de repente paso a ser la mentora que lo estoy enseñando para que realmente se lleve algo de la sesión? Ahora, pero también después de la sesión de coaching, y acá vamos a la supervisión que a mí tanto me apasiona. Y en la supervisión de coaching es un espacio reflexivo, que en realidad
después les voy a compartir algunos tips para poder hacer su propia supervisión interna, pero les voy a contar un poco para las que no han experimentado todavía supervisión de coaching de qué se trata. La EMCC, que es la Asociación Europea de Coaching y Mentoring, define como un espacio reflexivo y colaborativo en el que el supervisor y el coach trabajan sobre una experiencia concreta y pueden ver qué le pasa al coach en su relación con el cliente y empezar a aprender quién estoy siendo yo como coach. No miro mis competencias, si hizo acuerdos, si no hizo acuerdos, si hay un plan de acción al final, no. ¿Qué me pasa a mí? ¿Quién soy yo como coach? Y en esta supervisión, como la palabra lo indica, es de una supervisión. Nos alejamos de la situación, de esa sesión de coaching que ya pasó, y la miramos a distancia para ver cómo danzamos con el cliente, qué nos pasó, qué nos llevó a frenarnos. O más bien, a mí me encanta también la posibilidad de supervisión para celebrar éxitos de esa sesión que realmente salimos y tanto el cliente como yo como coach digo, qué buena sesión. Y a lo mejor no me doy cuenta qué pasó ahí. Y está bueno poder reflexionar sobre eso para anclar esos aprendizajes y poder seguir replicándolos y llevándolo a otros espacios. Entonces, yo diría que la supervisión de coaching es un acto de responsabilidad, porque me estoy cuidando yo, estoy trabajando en mí como coach para poder servir a mi cliente, para poder generar mi mejor versión. Y en esta supervisión voy a poder ver qué pasa y desde ahí aprender del error, capitalizar los logros. Y lo hacemos con tres funciones. Las tres funciones principales de la supervisión son una función normativa, en el cual vemos estos lineamientos, nos cuestionamos sobre estos lineamientos éticos, estos dilemas éticos que a veces nos planteamos. Formativa, cuando buscamos también nuevas maneras de intervenir, nuevas técnicas que hoy también acá Claudia y Ale y Joyce van a estar compartiendo con ustedes. Y también reflexiva, ¿qué es esto? Es pensar qué me pasa a mí, cómo me relaciono a mí, yo con ese cliente, qué me está pasando a mí. Y yo en estos momentos de pandemia digo, lo relaciono mucho con este lema de yo me cuido y yo te cuido, porque con la supervisión yo me cuido como coach y yo estoy cuidando a mi cliente. Yo creo que ya debe quedar muy poquito tiempo, entonces les voy a contar brevemente que cuando se acerquen a un espacio de supervisión de coaching van a ver que uno de los modelos centrales es el modelo de los 7 ojos desarrollado por Peter Hawkins, en el cual en estos 7 ojos se exploran la relación entre el coach y el coachee, el cliente solo, la relación con el supervisor, las intervenciones que hace el coach, las relaciones con el sistema, con el contexto, pero si no tienen la oportunidad de tener una supervisión de coaching, sí les recomiendo que se hagan su espacio, que creen su espacio reflexivo después de cada sesión, que tomen un cuaderno, una lapicera y reflexionen y piensen, ¿cómo me relacioné con mi cliente? ¿Qué emociones aparecieron en esa sesión? ¿Qué rol tomé? ¿Fui el coach? Si pudiera repetir esta sesión, ¿qué haría diferente? Si siento que perdí la presencia, ¿qué te quitó la presencia? ¿En qué emocionalidad o en qué tema te anclaste que no te permitió seguir acompañando al cliente como hubieras querido? ¿Qué aprendiste de tu sesión de coaching? Entonces, básicamente, si nosotros somos capaces de, después de una sesión de coaching, no inmediato, un rato más tarde, mirarlo de lejos y desde este espacio y ver qué funcionó y qué no funcionó, seguramente vamos a empezar a identificar muchos temas que nos van a permitir seguir creciendo. Así que yo, la verdad es que no, iba a poner en esto de la vulnerabilidad, iba a poner para marcar el tiempo y no lo hice, me olvidé, y le paso la palabra a Ale, que seguramente que va a seguir profundizando sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Aida. Bueno, muy en línea con lo que vos estabas compartiendo, respecto de esta autorreflexión, de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Como coaches. Yo siempre hablo de aprender del error, y eventualmente cuando doy las charlas y demás, bueno, tiene que ver con esta reflexión.
Y lo que conversábamos el otro día es que interesante si podemos hacer esta reflexión pensando en nuestro rol de coaches, ¿no? Porque nosotros estamos acompañando a personas, a otras personas en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos de transformación, y si hay algo que es importante en esto del crecimiento, de la experimentación, del aprender, es que muchas veces no van a salir las cosas como esperábamos, ¿no? Nadie nació sabiendo, y ya lo vemos desde el ejemplo de cuando un bebé gatea o cuando aprendemos a andar en bicicleta, y cualquier cosa que se nos ocurra, sobre todo asociado a las primeras etapas de la vida, porque ahí lo vemos súper claro, y que ahí tomamos rápidamente esas experiencias, aprendemos y seguimos adelante. Sin embargo, por lo menos, y bienvenido si alguien quiere compartir alguna experiencia en el chat, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, de alguna forma, a través probablemente del sistema educativo y demás, empezamos a tener una relación con lo que no funciona, con lo que no sale como esperábamos, como muy dual, ¿no? Bien, mal, blanco, negro, por lo menos acá en Argentina nos ponen un tilde verde o una cruz roja y chao, otra cosa. Y empezamos a tener eso, ¿no? Como algo de éxito y de fracaso. Entonces, resignificar esta relación que tenemos con los errores, con lo que no funciona, con las fallas, es algo que nos puede a nosotros posibilitar, por ejemplo, manejar esta frustración. Aida decía, bueno, ¿qué pasa cuando quizás me quedo ahí, no contesta la persona, ay, no sé, habré metido la pata, ¿qué hice? Dije algo que no tenía, no sé, pregunté algo que no tenía que preguntar, o bueno, muchos damos charlas o capacitaciones, como me dijo lo tengo una persona, bueno, yo pregunto, nadie contesta, entonces empieza una catarata de ideas, de preguntas, ¿no? De qué estoy haciendo, y como bien dijo Aida, nos empezamos a decir un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me parece interesante siempre hacerse es qué etiqueta me pongo y qué me digo, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo cuando, por ejemplo, hago una pregunta y la persona se queda en blanco o me pone cara como de qué me estás hablando? Me estoy diciendo que soy un desastre, que yo para esto no sirvo, que yo no estoy a la altura, que quién me mandó acá a estar hablando en este lugar si podría estar, no sé, tomando mate tranquila. Esa catarata digamos, de pensamientos, de cosas que yo me estoy diciendo, es lo que nos hace perder presencia, como bien estabas diciendo, Aida. Y básicamente en estos años, si hay algo que he visto que afecta mucho a la persona, es esto de, como hago algo que no obtengo el resultado que yo quería, bueno, directamente me pongo soy un fracaso, soy un desastre. Entonces, empezar a registrar qué es lo que yo me estoy diciendo en este momento, en este espacio de reflexión, es súper valioso, porque imagínense si yo estoy acompañando a alguien en su proceso de aprendizaje y en el medio me empiezo a decir todas estas cosas. Pierdo la conexión, pero la conexión con el público, si estoy en una charla, pierdo la conexión con la persona en donde está lidiando con tratar de tener una respuesta probablemente, y yo estoy en la mía lidiando con lo que me estoy diciendo, ¿no? Y entonces, acá en este sentido, algo que yo me preguntaba también, o traía, es revisar mis estándares, revisar mi nivel de exigencia, ¿no? Claudia seguramente se va a reír porque sabe de mi nivel de exigencia, que lo vengo trabajando hace años, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con esta creencia de que tengo que hacer todo perfecto o soy un desastre, ¿no? Tan así es la cosa. Pero fíjense que yo, como bien decía Ida, estoy dando talleres sobre el síndrome del impostor, sobre creer que no estoy a la altura. Y es impresionante cómo aparece esta idea de debería ser todo perfecto, ¿no? Hay algo implícito en muchos de nosotros de esta idea de la perfección. Y el perfeccionismo, que muchas veces nos los han vendido como una virtud, como alguien me dijo en una charla, bueno, si yo no soy perfeccionista, estoy siendo mediocre, ¿no? Y fíjense que quizás en este caso podríamos pensar que el perfeccionismo de alguna forma también es una fuente de frustración constante, porque yo lo que estoy buscando es algo utópico, estoy buscando la perfección. Y en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de los errores, si yo estoy buscando la perfección, al error lo veo como algo doloroso. Entreno muchísimo el ojo para el error. Y entonces, ¿qué pasa? Miro el vaso medio vacío. No logro ver probablemente todo lo que hice. Lo que sí estoy creciendo
lo que estoy evolucionando, ¿no? Es como que el ojo va directo a detectar todo lo mal que estoy haciendo. Entonces, la invitación acá también es a revisar entonces nuestros estándares y nuestro nivel de exigencia. Claro está que siempre es interesante la mejora continua, por eso estábamos hablando de, por ejemplo, la supervisión, cómo puedo aprender de mí, cómo puedo seguir mejorando. Pero eso tiene que ver ya no con esto de mirar a algo que no funcionó como algo que me castigo, ¿no? Porque tenemos esta, por lo menos en nuestra cultura más occidental, tenemos esto, si algo no funciona yo me autocastigo, o como dice una psicóloga que yo sigo mucho, habla de, bueno, casi el autoodio, ¿no? Realmente nos castigamos mucho y no nos estamos cuidando. Entonces, ¿cómo es esa voz de nuestro crítico interno en ese momento, ¿no? ¿Cómo es cuando yo estoy coachando a alguien, estoy dando una charla, cómo es esa voz? ¿Puedo experimentar o no puedo experimentar? Ahora muchos hablamos de agilidad en estos tiempos, y hay personas que están coachando, por ejemplo, en organizaciones, hablamos de organizaciones ágiles, de organizaciones que aprenden todo el tiempo. Entonces necesito experimentar. Si yo estoy coachando, por ejemplo, a una persona que es un líder en una organización que necesita aprender, necesita probablemente experimentar. Ahora, yo puedo experimentar, me lo permito, o no. Porque si yo no puedo experimentar, probablemente no esté pudiendo aprender, ¿no? Entonces, la otra pregunta que a mí se me venía es, bueno, ¿cómo me estoy llevando con mi rol de aprendiz? ¿No? ¿Cómo es esto de ser un aprendiz constante? Porque acá también creo que viene algo desde muy chicos, de que nos cuesta decir a veces no sé, no estoy pudiendo con esto, ¿no? Quizás Aida, Laura, Clau, yo necesito una mano, necesito una supervisión, necesito a alguien que me dé otra mirada, un espejo, siento que no estoy encontrando el camino, ¿no? Y esa es una, digamos, una actitud de aprendiz que se puede ir cultivando. Pero también a veces nos encontramos que, como yo soy coach, no tendría que estar pidiendo ayuda. Esto me lo han dicho, por ejemplo, textualmente. Y no, sí, siempre puedo estar pidiendo ayuda, siempre puedo estar necesitando la mirada del otro, porque si no, me quedo directamente estancado y sin poder avanzar y aprender, ¿no? Y en este sentido a mí se me venía una pregunta que está un poco adaptada de lo que es el modelo conceptual de mindset de Carol Dweck. No sé si tal vez lo conozcan, pero lo que Carol Dweck, que es una psicóloga estadounidense, trae es esto de que podemos desarrollar un modelo de creencias a lo largo de nuestra vida que tiende a ser o más fija o más de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, bueno, si yo desarrollo un sistema de creencias más bien fija, defino, bueno, yo soy así, yo soy de una forma. Y cuando me encuentro con algo que no funciona, con algo que yo creo que es un error, una falla, un fracaso, entonces eso lo veo como un límite a mis posibilidades. Y yo voy a estar cuidando mi imagen, ¿no? Yo soy coach, no me puedo equivocar, no me puede ir mal. Sin embargo, también puedo desarrollar un sistema de creencias más tendiendo al aprendizaje constante. Entonces yo digo, bueno, yo siempre puedo aprender, ¿no? Entonces estoy acá y bueno, capaz que no me sale tanto, pero quiero aprender y puedo evolucionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los errores, las fallas, lo que no funciona, más bien es una oportunidad de hacer algo diferente, de decir, levanto la mano y acá quiero probar otra cosa, quiero intentar otra cosa, ¿no? Entonces, esta pregunta que a mí por lo menos me sirve mucho es, ¿con qué estoy comprometido yo en mi día a día y en mi práctica profesional? Si con mi imagen o con mi aprendizaje, ¿no? Intento preservar mi imagen y entonces no pregunto, no pido ayuda, o con el aprendizaje y siempre estoy buscando, bueno, cómo puedo experimentar algo nuevo, cómo puedo decir no sé, decir me equivoqué y avanzar. Y para ir cerrando, porque estamos ahí en tiempo, creo que para esto se necesita muchísima humildad, ¿no? Como decir, estamos todos en el camino, estamos en la búsqueda, estamos aprendiendo, somos humanos, porque creo que en esta época de tanta tecnología y máquina, quizás lo que podríamos empezar a recordar es que somos humanos y que por ende nos podemos equivocar y las cosas pueden no salir como quisiéramos, y por eso retomo la presencia de Brené Brown que trajo a Aida, y tiene esta frase hermosa que me encanta, que es: la vulnerabilidad no es debilidad, ¿no? Entonces, reflexionar también sobre
cuando nosotros nos vemos como vulnerables, que necesito pedir ayuda, necesito decir, no sé, permitírselo y no verlo como una debilidad, sino básicamente porque somos personas. Así que muchísimas gracias. Y le voy a pasar la posta a mi querida profesora de Enneagrama, Claudia, que le estoy súper agradecida por todo lo que me enseña siempre. Así que, Clau, te escuchamos. Está silenciada, Clau. Bien, esto de anfitrionar y de manejar todo esto, gracias. ahí lo voy a volver a cambiar, a ver. Bien, ahí voy, ¿eh? Ok, bien. Bueno, muchas gracias, Ale, por pasarme la posta. Y bueno, la propuesta que yo les traigo para esta tarde es la importancia de las preguntas apreciativas, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa para mí una buena pregunta apreciativa en una sesión de coaching? Para mí es como hacer un buen viaje. Y siempre que voy a hacer una sesión de coaching me pregunto, ¿qué buen viaje puedo hacer en esta hora, ¿sí? En esta conversación? Bueno, soy viajera de alma, con lo cual sí estoy sufriendo los temas de la pandemia de no poder moverme, con lo cual, bueno, ya que no puedo viajar hacia el exterior, viajo al interior y viajo con las conversaciones de mis coachees, ¿sí? Entonces, siempre me gusta tener la idea de que estamos haciendo un buen viaje, ¿sí? Y si yo me propongo hacer un buen viaje es, ¿cómo quiero que sea esto para el coachee? Las buenas preguntas, desde mi punto de vista, le permiten preparar al coachee su maleta, su equipaje. Entonces, si vamos a hacer una sesión de coaching, ¿cómo me imagino, en base a las preguntas que yo hago, que va a ser la maleta de mi coachee? ¿Va a ser chiquitita? ¿Va a ser abundante? ¿Qué va a guardar mi coachee en esta maleta? ¿Cuáles van a ser los recursos que va a elegir? ¿Qué cosas pone en su maleta? Puede poner, me voy de viaje, voy a elegir las cosas que ya no me sirven, que no me gustan, que me quedan chicas, que están viejas, o voy a elegir lo último que me compré, lo que yo quiero estrenar, con lo cual me siento cómoda. ¿Qué cosas llevo yo en un viaje, sí? Y estas dos cuestiones que digo, ¿qué llevo en un viaje? Lo asimilo muchas veces al tema de pensar en las creencias, ¿sí? Cuando hacemos una conversación de coaching, muchas veces las creencias limitantes pueden ser como elegir llevar en esta maleta estas cosas viejas que ya no me sirven, ¿sí? O puedo empezar a elegir con una buena conversación, empezar a crear creencias poderosas, empezar a elegir otro tipo de cosas para llevarme en este viaje. Y también me podrían decir, bueno, sí, pero estamos en una conversación de coaching, las creencias limitantes salen, ¿sí, señoras? Las creencias limitantes salen y están siempre presentes, ¿sí? ¿Qué hacemos con una creencia limitante? Los otros días leí así como horrorizada un post que decía, dinamitemos, no sé, era una cosa así como, dinamitemos, venía este workshop a dinamitar las creencias limitantes. Y yo dije, oh my God. Mi visión de las creencias limitantes es que son las creencias que me traen hasta este lugar, hasta el momento presente. Entonces, lo que yo tengo que hacer con una creencia limitante propia o ajena es, primero, honrarla, darle las gracias, porque esta creencia me permitió llegar hasta este lugar, ¿sí? Entonces ya empiezo a apreciar esta creencia limitante. Y me van a decir, qué loco, ¿apreciar una creencia limitante? Sí. Qué loco, ¿apreciar un error? Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver de qué se trata apreciar, ¿sí? Pero bueno,
honrar la creencia limitante, ¿para qué? Para poder mirarla de frente, para poder tomarla, agradecerle y desde ahí poder transformarla. Porque si yo sigo con esta metáfora de que una buena conversación de coaching es emprender un buen viaje, lo que yo no quiero en un buen viaje, no sé si a alguna les habrá pasado, a mí me pasó alguna vez tener que pagar unos cuantos dólares por exceso de equipaje. Si yo voy a pagar exceso de equipaje, chicas, voy a pagar exceso de equipaje por las cosas que me gustan, no por las cosas que no me gustan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, honrar estas creencias para poder transformarlas, ¿sí? Verlas, porque una creencia limitante lo que quiere es ser vista, ser tenida en cuenta. Che, todo esto es una construcción que se hizo para que vos llegues hasta el momento presente. Bueno, te miro con amor y te digo, bueno, ya no te necesito más, gracias, y ahora la transformamos en otra cosa. Entonces, esta es un poco la idea de empezar a trabajar con preguntas apreciativas, con preguntas poderosas. ¿Qué es para mí una pregunta apreciativa? Primero, una pregunta apreciativa para mí es una invitación, pero no es cualquier invitación, es una invitación a buscar datos, a indagar, pero indagar con una escucha bien atenta, porque si yo puedo hacer una pregunta para escuchar nada más y para responder, para ser reactivo, pero cuando yo estoy haciendo una pregunta apreciativa estoy esperando encontrar datos, buenos datos para construir buenos recursos. Allí donde pongo la intención, allí es donde va la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy tratando de mirar? ¿Lo que funciona o lo que no funciona? Y como decía Ale, hay errores, por supuesto, y los errores los vamos a mirar desde la mirada apreciativa. ¿Pero para qué? Para aprender del error. Por eso amo el programa de Ale, esto de aprender del error, porque es sumamente apreciativo. El error no lo escondo bajo la alfombra, no lo niego. Acepto el error, abrazo la vulnerabilidad y desde ese lugar aprendo. ¿Cómo aprendo? Apreciando, valorando. Así como tengo que apreciar y valorar las creencias limitantes, tengo que apreciar y valorar los errores. Y bueno, ¿qué es apreciar? ¿Sí? La palabra aprecio viene del latín y el aprecio es hacia, precio. Precio era el premio, la recompensa. Cuando yo aprecio voy hacia una recompensa, hacia algo valioso. Entonces, ser apreciativo es ver y rescatar lo que es valioso y lo que es significativo de las personas, de los sucesos y de las cosas. Es enfocarme deliberadamente, y acá la palabra deliberadamente la pongo así de grande, en lo que es valioso y en lo que es preciado para la persona. Entonces, mis preguntas tienen que estar orientadas a qué es importante, qué es significativo para esta persona, porque las preguntas pueden abrir posibilidades o cerrarlas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de una pregunta apreciativa? Para que tengan una idea. Si yo te pregunto, ¿qué tal tu día? Me podés decir bien, mal, lindo, feo, negro, blanco, ¿sí? Es una pregunta cerrada. ¿Qué tal tu día? Bien, mal. Ahí está. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué fue lo mejor que te pasó en este día, Aida? Aida, ¿qué fue lo mejor que te pasó en este día? Que me dieron la noticia de mi credencial. Exacto. Bien, bien. No te pusiste melancólica por otras cosas, porque te pasaron un montón de cosas en el día. Pero si yo te pregunto, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el día? Es una pregunta directiva, sí. Estoy direccionando a que vos te sumerjas en tu mente y digas, a ver, ¿qué fue lo mejor? No es cualquier respuesta la que me vas a dar, ¿qué es lo mejor que me pasó en el día? ¿Sí? Y cuando yo digo que fue lo mejor que me pasó en el día, ya esto me trae una emocionalidad, ¿sí? Y esta emocionalidad me permite conectarme con cosas que son valiosas para mí, y desde ahí puedo ir construyendo un mejor diálogo para poder encontrar mejores cosas
en estas conversaciones de coaching. Entonces, déjenme mirar la hora, por favor, porque no sé si estoy ya con el tiempo. Vos, Lauri, decime, porque la verdad es que no miré el tiempo. ¿Cuánto me queda? Sí, cuando quedes cerrando. Bueno. Sí, no hay problema. Entonces, la importancia de hacer preguntas apreciativas es esto, es hacer un buen viaje, ¿sí? O lo que más les guste a ustedes hacer. A mí me gusta viajar, entonces para mí una buena conversación de coaching es un buen viaje. Las preguntas apreciativas lo que tienen es que se tornan irresistibles. ¿Por qué? Porque las hacemos desde el lenguaje, sí, pero también desde el cuerpo, desde la emoción. La gente se emociona cuando le preguntas qué fue lo mejor que te pasó. Recibí la credencial, esta credencial que, wow, me costó y la siento, ¿sí? Es el orgullo, siento emociones positivas, orgullo, esperanza, amor, ilusión. Hay un montón de cosas lindas que podemos sentir cuando vamos a buscar estas emociones, estas preguntas apreciativas. Tenemos un objetivo, encontrar lo mejor, encontrar lo preciado, y cuando cambiamos nuestro estado emocional, podemos cambiar la realidad, la nuestra y la de los coaches. Entonces, vamos a ir al pasado para buscar estos buenos recursos, para que el pasado no sea un sofá para tirarnos y hoy lo que me pasó, sino que sea un buen trampolín para encontrar buenos futuros, para tender este puente entre el presente y el futuro deseado. Para eso es que tenemos las preguntas apreciativas. ¿Cómo nos damos cuenta que es una pregunta apreciativa? Y acá ya voy a cerrar, porque la persona se va a quedar con 4 cosas probablemente. Se va a sentir energizada, se va a sentir motivada, se va a sentir inspirada y va a tener más ganas de seguir explorando en sí misma, ¿sí? Va a abrirse a nuevas posibilidades. Así que yo lo que las invito es a pensar cuáles son las mejores preguntas que nos podemos hacer a nosotras mismas para apreciarnos. ¿Qué aprecias de vos? ¿Qué te gusta de vos? Porque si vos lográs encontrar preguntas apreciativas para vos, seguramente vas a encontrar preguntas para apreciar y valorar a los seres que amás y, por supuesto, a las personas con las que trabajás, a tus coaches. Ojalá que puedan apreciarse, valorarse y celebrarse. Y ahora le voy a pasar el tiempo a mi querida amiga Joyce Veloso de Chile. Joyce. Acaba de pasar el tiempo desde la cordillera hacia Chile, así que las saludo, las abrazo desde acá de Chile, todos en encierro por allá, por acá, pero vamos que se puede porque ahora vamos a hablar de equipo. Ya que hemos pasado amablemente de la supervisión de AIDA, que es íntima, es personal, tiene que tener conciencia la persona para querer supervisión, pasamos después por el error, que también el error, por Dios que, como decía Ale, ha sido castigado históricamente en los colegios, en las escuelas. Entonces, resiliencia, error, conciencia, nuevamente ejercicio personal y muchas veces una familia muy consciente acompañándote con el error. Ni hablar de las empresas. Y con Claudia pasamos nuevamente por un elemento íntimo, pero que ya se empieza a abrir, la apreciatividad. La apreciatividad de alguna manera nos invita a apreciarnos y a tener a otros que nos aprecian y empezamos de a poquitito a transformar este espacio íntimo de Aida, el espacio de Ale, que también era personal e íntimo, pero que ya se empezó a abrir la familia, Claudia con la apreciatividad y llegamos a equipo. ¿Y por qué llegamos a equipo? Porque de alguna manera cuando estamos en equipo es justamente cuando nos damos cuenta de cómo efectivamente estamos mirando nuestro proceso personal del equipo. Y yo quiero compartir con ustedes unas imágenes muy cortitas solamente para que nos vayan guiando en este proceso del concepto de equipos. Déjenme abrirles la pantalla para que ustedes la vean. Coaching de equipo le llamé yo. Tips para salir adelante con el desafío. Por Dios que es difícil estar en equipo, ¿no? Miren lo que ha sido la pandemia ahora de quién lava los platos, quién cocina en la casa, quién ordena, después quién sale a la calle, quiénes volvieron al cole, quiénes no. Equipo, ¿sí o no?
Y es mi día, es tu día, y escuchamos de todo dentro de las casas, ¿ah? Que yo amo la cama, que no, que quién lava, porque pasaron un montón de cosas de equipo dentro de las casas. Por lo tanto, el primer equipo, cuando yo empecé a aprender de equipo, fue al que miré, mi familia. Esa no es mi familia, pero se las traigo como decoración para que ustedes miren y digan, wow, sí. ¿Somos de alto desempeño o no en la familia? ¿Qué desempeño estamos teniendo en nuestra familia? Hay armonía, hay amor, ok, pero ¿somos de alto desempeño? Ni hablar cuando pasan cosas dramáticas en la familia, ¿o no? ¿Se han fijado? Muere el abuelo, deja la herencia. El alto desempeño se va a cualquier parte porque empiezan a aparecer las aves a volar sobre el resultado final que era esa herencia del pobre abuelo. Los altos desempeños nos ponen en distintos desafíos permanentemente. Miramos y miramos cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos diciendo las cosas. El segundo equipo que hoy día nos está llevando desafío es el equipo hoy día en pandemia. Por eso están con mascarilla estos señores aquí a la mano derecha. Porque hoy día también hay que hacer equipo en pandemia. Y es con mascarilla, y es con espacios donde no nos podemos reunir todos, y es con distancia física, y es con estos escudos faciales. Cambió la forma de relacionarnos como equipo en muchas ocasiones dentro de las organizaciones. Entonces, ahí en algún minuto se me cruzó en el camino Patrick Lencioni. Y aquí el primer tip, Patrick Lencioni. Patrick Lencioni justamente plantea de que uno de los primeros elementos que tenemos que tener claro es que existe una pirámide, tal como existió por muchos años en nuestra vida la de Maslow, ¿se acuerdan? Que si no teníamos pan, techo y abrigo, no avanzábamos al autodesarrollo. Lencioni dice algo parecido, pero con equipo. Si no tenemos primero confianza para decirnos las cosas, ¿qué posibilidad hay que llegue al alto desempeño? Si soy política, no te llamo la atención, no te digo nada. Acá en la sala, por ejemplo, si fuéramos equipo de alto desempeño, yo le preguntaría a Silvia, Verónica, Vero, ¿por qué tienen la cámara apagada? Y tensionaría la relación. Chan, dirían en Chile. ¡Oh, pero cómo les dijo eso si estamos en un webinar de Lean! Eso es tensionar al equipo. Atreverte a decirle al otro, ¿por qué estás con la cámara apagada? ¿Por qué me entregas los informes el miércoles y te los pido para el martes? ¿Tiene algo de malo que yo lo tensione así? Nada, pero parece que estamos pisando fuego. Temor al conflicto. Si el equipo no tiene confianza, difícilmente va a pasar al próximo nivel, que es conflicto. Pero del bueno, señoras, del bueno, no puede ser ese conflicto. ¡Ay, que tú me dijiste! No, ese dramático no sirve. Aquí el que sirve es el elegante, glamuroso. Es ese conflicto en donde yo me atrevo a ofrecerte la frase, que me la devuelvas, que lleguemos a un acuerdo y que avancemos. Ese casi como de caballeros ingleses con los guantes blancos, pero tener el conflicto. Si no lo tienes, en la familia, ¿por qué dejan las toallas en el suelo, en el baño? Necesito que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué tengo siempre yo que hacer la comida? Porque cuando llego están las tazas arriba de la mesa y nadie las levantó. Ese conflicto es del que estamos hablando, en donde yo abro la conversación. Tercer nivel. Recién ahí empieza a aparecer el compromiso. Miren, si no me atreví a decirme las cosas, si no me atreví a tener conflicto, difícilmente, dice Lencioni, vamos a llegar a tener compromiso. El compromiso en alguna medida llega cuando recién me atreví a hablar y me atreví a tener tensión para exigir lo que tú me debes y lo que yo te debo, lo que nos queremos y todo lo que venga. De ahí pasamos a la responsabilidad, porque yo me hago responsable, porque me interesa esto que está pasando en la casa. Entonces, le toca lavar a Alejandra los vasos, sin embargo yo le digo a Aida Quintero, Aida, nadie lavó los vasos hoy día. Entonces Aida me dice, no, y no me importa. ¿Sabes qué? Preguntémosle a Alejandra, porque Alejandra es la responsable. Se fijan que empieza a aparecer la red. Ya no dejo que un jefe, un asignado sea el responsable. Aparecen las redes donde empiezo a preguntar.
Y por supuesto aparece la responsabilidad conjunta. Me importa lo que está sucediendo en conjunto. Y finalmente vienen los resultados, recién ahí. Imagínense los 4 pasos anteriores. Ustedes como Argentina tienen más facilidad, como decimos nosotros, más verso. Nosotros en Chile somos extremadamente políticos, no nos atrevemos a decir nada. Recién ahora, con el estallido social del año 2019, nos hemos atrevido a decir las cosas, pero antes no nos atrevíamos. Entonces, imagínense lo que es cuando paso este Patrick Lencioni acá, una barbaridad. Porque efectivamente es como cómo pasamos los 2 primeros niveles. Y para eso inventé un juego que se llama Conflicto y Conversaciones, para que nos riamos un poco de lo que es el conflicto. De ese que saca la fotocopia y nadie le dice nada a la empresa, de ese que llega tarde y nadie le dice nada a la organización, de ese que va al baño en la fiesta de la empresa y le da el beso igual aquí a Claire porque le gusta a la Claire y nadie va a saber. Entonces nos empezamos a reír finalmente de eso que nadie dice y que todos sabemos. El que llegó por el amigo, que es gerente, el que lo contrataron sin tener las competencias. Nos empezamos a reír. Y por supuesto entender en qué nivel está el equipo también es importante, y entender que en la primera etapa, donde no tenemos conflicto, donde no hay tensión, somos un grupo de trabajo, nada más. Después empezamos a pasar primer nivel pseudo equipo, segundo nivel equipo potencial, tercer nivel equipo real, y ya cuando estamos entre el cuarto y el quinto, recién pasamos a ser un equipo extraordinario. En la familia, señores, y en la empresa. Por lo tanto, si no se están diciendo las cosas en la casa, si no están tensionando las relaciones en forma positiva, no hay ni siquiera equipo. Vamos al segundo tip. La gente siempre me dice, oye, Joyce, pero tú que haces asesoría en empresa, ¿qué herramientas utilizas de la NASA para poder medir la satisfacción del equipo y en qué nivel están y cómo ven a la organización? Y bueno, y de esas podemos hablar muchas. Podemos hablar desde el mismo Lencioni, podemos hablar de Jerry Porras, podemos hablar de Kuhn Levin, ¿sí o no? Podemos hablar de un montón de herramientas de diagnóstico. Pero hay una que todas ustedes han tenido siempre a la mano. ¿Se acuerdan de la rueda de la vida? Y que un día, inspirada obviamente por Los Ángeles, yo le puse para mí la satisfacción del equipo de trabajo. Una inspiración que yo tuve por ahí en la época medieval, en donde bajaron Los Ángeles, y simplemente dije, oh, se abrió el cielo, y dije, se lo voy a aplicar a 30 personas de un mismo equipo en una jornada a ver a qué conclusión llegamos. Y se las muestro. La rueda, en este caso, aquí saqué una de internet para mostrarles y una que es mía. Apliqué una que dice aquí, identificación con la empresa, muéstreme su satisfacción de 0 a 10 o de 0 a 100. ¿Se acuerdan cómo es el ejercicio? Después, organización y planificación del trabajo, indíqueme de 0 a 100 o de 0 a 10, cómo lo ve usted el equipo en satisfacción. En minuciosidad y detalle, cómo se ve usted satisfecho de 0 a 10 o 0 a 100. En preocupación por el orden y la calidad, cómo ve al equipo. Tolerancia al estrés, interés por mantenerse actualizado, capacidad de análisis, autoconfianza y volvemos a identificación con la empresa. Y puse en unas hojitas en blanco muy sencillas, en una sala, una al lado de la otra. Ese fue otro ángel el que me vino a hablar. El primero era como Gabriel y el segundo era como Miguel, porque este necesitaba más batalla. La pregunta era de una jefatura, era una directora de una carrera de una universidad quien me dijo, ¿qué pensarán del liderazgo de su jefe? Y lo puse entre medio y lo evaluamos. Salió, por supuesto, el resultado y en el caso de ella había un 70% de satisfacción con ella. Ella estaba que lloraba de emoción y el resultado fue inmediato. Les hablo de que esto lo hice más o menos por ahí por el 2006-2007 y nunca más he parado de hacer diagnósticos y conversaciones con las ruedas de equipo. Y aquí les muestro un resultado con una asesoría que hicimos con Claudia hace poco, de una empresa real, en donde entrevistamos a 40 personas y estas 40 personas nos mostraron esta rueda de satisfacción con los temas de trabajo en equipo, feedback, crear cosas nuevas porque es un laboratorio, ordenar, estudiar, reunión de equipo, control y empatía. Los temas ustedes los pueden cambiar a lo que ustedes deseen.
y los porcentajes que están adentro son la satisfacción promedio que me marcaron las 40 personas. Sale un informe formal, porque me aparece la rueda, los temas, la describo. Después aparece la gráfica, describo cada uno de los temas, aíslo los más altos, otra análisis, los más bajos, potencial de trabajo, y sale un informe de 10 paginitas, 8 paginitas, maravilloso en equipo. De paso tengo números, que los que saben y me conocen, yo amo el tema del análisis de números y estadística, y por otro lado tengo la conversación bonita, que hoy día las empresas andan buscando, dame número y así hago cosas. Bueno, le doy el número, pero haga las cosas, sobre todo hoy día que necesitamos tanto movilizar a las organizaciones a un espacio que sea más amable, más adecuado y por supuesto más acorde a lo que estamos viviendo. Desde ese punto de vista, es las dos herramientas que les traía de regalo como tips, y por supuesto quedo a disposición de las preguntas junto con el equipo, porque ya estamos en el horario de las preguntas. Bueno, buenísimo, gracias a las 4. Así que se abre, chicos y chicas, para preguntar, aprovechen. A mi entender, estuvieron muy enriquecedores todo lo que pusieron, pero bueno, me encantaría escuchar el resto. Que pregunten, que se llevan, que comenten lo que quieran. Bueno, yo quiero agradecer a todas. Me voy a perder si siguen conversando, pero me tengo que ir a una clase y soy responsable, así que feliz de haber estado por acá y bueno, quedo dispuesta a cualquier tipo de pregunta sobre el tema de supervisión, si quieren escuchar un poco más. Y mis queridas todas colegas, me despido. Gracias Aida, un placer escucharte. Gracias. Gracias. Miren qué milagro, más de 20 mujeres y hay silencio, diría algún. Bueno, honramos el silencio, pero también podemos escucharla si alguien quiere. Hola Valeria, si alguien quiere comentar algo. Sí, pueden abrir los micrófonos, pueden soltar la timidez en este momento, pueden abrirse a la vulnerabilidad, que las veamos, diría Joyce, pueden, ¿por qué están con las cámaras apagadas? Pueden prenderlas, pueden prender el micrófono ahora, hagamos unos minutitos de compartir, hagamos minutitos de comunidad, ¿les parece? Buenas tardes, buenas noches. Yo lo abrí porque me sentí como Joyce dijo eso y dije, bueno, me tengo que ir a peinar. Y así que. Te conflictué. No. Ella levantó la mano. Bueno. Vale, quería agregar algo. Qué bueno escucharte, hace mucho que no te escucho. Sí. Excelente, chicas. Espectacular, me llevo un montón de herramientas, de todas, una mirada distinta de un montón de cosas, así que gracias. Gracias, Vale. Y además por haber armado el encuentro, ¿no? Ya es un montón, pero siempre viene bien, no solamente escucharlo, sino ver, no sé, algo distinto, sobre todo de Alejandra o de Joyce, trayendo herramientas que tal vez conocíamos a otros lugares y que abren un montón de posibilidades. Así que gracias. Gracias, Valeria. Aida, que levantó la mano. Sí, ¿cómo están? Para Alejandra es mi pregunta. Me encantó primero todas, muchas herramientas y hermoso. Alejandra, con esto del no dramatizar el error, soy una convencida que hay que quitarle el peso al error. Ahora, cuando tenés equipos tan competitivos y donde se marca mucho el error. La comida se la come en 2 segundos. Yo cocino y como 4 horas después. Bueno, donde se marca tanto el error, ¿cómo podemos hacer para no darle el peso que le ponen, ¿no? Sí, mira, Aida, a ver, en lo que yo vengo trabajando,
principalmente el primer trabajo con los líderes del equipo. Esa es mi mirada, ¿no? Desde el ejemplo de los líderes, porque también suele pasar que me han llamado y bueno, ¿le das un workshop a mi equipo o a los equipos? Porque bueno, viste, ellos no aprenden, no reflexionan, pero el primer trabajo para mí es con el líder. O sea, trabajar eso como... y no solamente su decir, porque algo que yo siempre digo, que por lo menos vi estos años, es que hay muchas personas que dicen, está re bueno aprender de los errores, sí, son una instancia de aprendizaje y todo el asunto, pero lo primero que pasa es cuando alguien del equipo, me pasó un día estando con un grupo de personas y se supo algo y se sacó. O sea, sacado totalmente, y pero ¿quién lo dijo? ¿No? Como una cosa así. Entonces, incluso hasta esto, porque Clau también lo traía, ¿no? Digamos, los errores y lo que no funciona se empieza a meter abajo de la alfombra y cómo eso afecta la imagen también. Entonces, para mí el primer trabajo es con los líderes, trabajar mucho cuáles son sus creencias al respecto, porque ahí es donde se nota y donde el equipo no puede, me parece para mí, no puede cambiar si no cambia lo que está observando. Además, cómo es la cultura de la organización también. Eso no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero ¿cómo lo trabajo desde los líderes? También trabajar la emocionalidad del equipo, entendiendo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, he trabajado con algunos equipos donde o aparece el miedo a, no sé, o el miedo a equivocarse, o el miedo a que no funcione el experimento, entonces eso traba bastante. Otra de las cosas que sí es profundizar en qué entienden ellos por error y cuáles son los distintos tipos de errores, fallas, qué es un error conceptualmente, qué podría ser una falla de experimentación, porque por ejemplo, no es lo mismo, hago una distinción conceptual, no es lo mismo un error en un contexto simple donde las cosas no cambian, o sea, yo estoy en contabilidad y estoy cargando facturas, tengo un proceso conocido, sé cómo se hace, no me están pidiendo innovar, no tengo un ambiente, no hay un contexto complejo. Entonces, si ahí hay un error, por ejemplo, en ese sentido, es un error que puede afectar la eficiencia de la compañía, ¿no? Y ahí yo puedo trabajarlo eso, ¿cómo mejoramos eso? Ahora, conceptualmente es distinto a una falla de experimentación. Si yo estoy trabajando con un equipo que está queriendo sacar un producto nuevo, que necesita tomar decisiones donde no tiene toda la información, eso podría ser una falla de experimentación, y es otra cosa. Entonces, cómo el equipo entiende cada una de estas situaciones, y eso tiene un tratamiento distinto, por ejemplo. Okay. No sé si te ayudé, Aida. Sí, particularmente en ver, digamos, lo tomo con mis palabras, ver la categoría del error, digamos, cuánto es lo que puede, la clasificación del error, a ver qué posibilidades, digamos, hay. Pero sí, el tema es la penalización y después que queda como quien cometió el error queda marcado. Entonces... Por eso ahí traía, viste, primero lo de las etiquetas. Yo muchas veces cuando son organizaciones, bueno, ¿qué se cuenta en la organización? Si yo me acuerdo, si yo conozco qué es lo que pasó, por ejemplo, en un equipo, que algo no funcionó, o si lo único que sé es que quizás corrieron a alguien de un lugar porque no funcionó lo que estaba haciendo. Entonces ahí lo que juega mucho es la cultura, y para mí desde ese lugar no hay otra forma de trabajarla que no sean los líderes, ¿no? Digo, según Caroline Taylor, por ejemplo, que me parece que tiene un modelo de liderazgo de cultura súper interesante, una de las 3 fuentes de cultura son los mensajes de los líderes, ¿no? Entonces, si no se trabaja desde ahí, digo, más allá de una mirada más sistémica, si el jefe, por ejemplo, o el líder penaliza, bueno, habría que trabajarlo por ahí. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias. Leonor, que levantaste también la mano. Leonor Teresano, y después está Ariana. Estás silenciada, Leonor. Primero agradecerle a las 4 y muy enriquecedor todo lo que dijeron. Y me hacía mucho ruido lo que dijo Joy, el tema del equipo de alto desempeño.
Se da mucho, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo, que por ahí callamos y nadie dice nada, y bueno, nos vamos a las conversaciones informales, pero no digas nada porque, bueno, miedo a la persecución, miedo. Y qué importante que es, porque el otro día, por ejemplo, hablando con una compañera, sale así la conversación, y a las dos nos pasaba lo mismo, y nos estábamos quedando con el mismo resentimiento, y que ella pensaba de mí, yo pensaba, y entonces era toda una cosa que, y no nos decíamos, nos sinceramos en la conversación informal de charla así, de mate de amigas, y fue re interesante, y como para mí, por ejemplo, fue como sacarme una coraza, un peso de encima, porque yo estaba con esa tensión de que se prefiera a ellas esto, que el trabajo de una, de otro, que no se valora mi trabajo, y son todas cosas que pasan por la cabeza, pero si no las decimos, nos vamos quedando, y pasa el día, pasa la semana, y bueno, no enriquece nada el equipo, no fortalece nada, y bueno, hay que empezar a trabajarlo. Sé que no es fácil porque, bueno, yo soy la única coach ahí en mi trabajo, y por ahí yo sé que es importante decirlo, pero también de qué manera decirlo para que no herir, o por ahí que lo tomen, pero bueno, despacito hay que ir saliendo de esa comodidad y largar la bombita por ahí. Gracias, Muchas gracias. Leonor. Gracias, Leonor. Ariana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a las 4 por sus palabras muy enriquecedoras. Me quedó resonando el tema de esto que han dado a llamar el síndrome del impostor, que para mí es más como una sensación que tienen las personas que escuchamos. Porque lo trabajaba con alguien que superviso, y yo intentaba como hacer caer en cuenta que es un tema bueno, de estar bien parado donde están, en su escucha y en sus preguntas, y pero no alcanzaba a hacer el clic la persona con el tema bueno, tú tienes 1000 horas de escucha, 1000 horas de vuelo, escuchando, 1000 horas de vuelo, apoyando y soportando procesos de escucha. Y quisiera saber si podemos ampliar un poquito el tema de cómo trabajar en ese tema, esa sensación de estar en un lugar que no es cómodo finalmente. A ver, particularmente si hablamos como del síndrome del impostor en sí, tiene que ver con esto de que yo no me siento suficiente y de que no puedo tomar los méritos por algo que estoy haciendo o logrando. Y para trabajarlo en profundidad, quizás ahí hay que ir un poquito más a las creencias y los estándares que está manejando la persona, ¿no? Porque hay como algunas creencias básicas, después habrá que indagar cuál es el que tiene la persona, pero por ejemplo, una es muy vinculada al perfeccionismo, que creo que es una de las que más se pueden asociar, y tiene que ver con esto de si no lo hago perfecto, no vale. Entonces cualquier cosa en donde yo detecte algún error o algo que está por debajo un poquito de un estándar, que es un estándar súper alto, no vale. Entonces, trabajar, por ejemplo, eso, cuál es el estándar, ¿no?, de la persona, qué hay detrás de eso. A veces tiene que ver con, quizás tenga que ver con pero también detrás del síndrome del impostor puede estar, por ejemplo, la creencia de que tengo que hacer todo sola, porque si no, no vale. Esto puede aplicar, por ejemplo, en un liderazgo de equipos, o alguien, viste, esas personas que se cargan todo porque no pueden decir que no, porque no pueden poner límite, porque no pueden pedir ayuda, porque si piden ayuda a alguien, entonces tampoco vale, ¿no? Entonces hay que ver cuál de estos estándares tiene la persona. Está el otro que es el experto. Quizás, pues sí, bueno, tenés 1000 horas de escucha, sí, pero igual necesitaría como una validación más, ¿viste? No sé, un certificado más.
esta persona que vos le decís, bueno, dale, ¿y cuándo vas a hacer el taller? No, espera porque tengo que terminar como otra maestría o me voy a meter a estudiar otra cosa, que no tiene nada de malo que te metas a estudiar otra cosa. El problema es cuando te limita que nunca avanzás. ¿No? Entonces, esas hay 5/6 creencias básicas que hay detrás de este síndrome en particular, pero donde lo que hay que tratar de encontrar es dónde la persona se le dispara, cuál es el estándar contra el que se está comparando, y en qué situaciones, porque es situacional. Quizás en algunas situaciones no, pero en algunas situaciones, no sé, la académica puede ser una, o sea, quizás vos me decís, bueno, no sé, que coaché a determinadas personas, y trabajarlo desde ahí, y quizás también indagar en las emociones asociadas, ¿no? Para mí es fundamental el miedo y la vergüenza, porque atrás del síndrome del impostor está el miedo a equivocarse, a fallar, y que realmente entonces se den cuenta que yo no servía para esto, ¿no? Como, si se quiere, y la vergüenza, ¿no? La vergüenza como de que yo no soy suficiente, entonces está como muy apuntada al... Gracias. Gracias, Ariana. Cualquier Bueno, cosa, me escribís, me preguntás. no, buenísimo. En el flyer estaba el Instagram de las 4 prosas acá que nos han presentado, así que quien quiera contactarse con ellas lo puede hacer. Y no sé si hay algo más, chicas, o si quieren que vayamos cerrando. La verdad, solo agradecimiento por esta celebración, que la verdad que para mí fue un placer escucharlas y acompañarlas. ¿Quieren decir algo más? ¿O les parece que vayamos cerrando? Bueno, gracias entonces, Claudia, Joyce, Ale, gracias a todos, y gracias a todos los que se sumaron, así que bueno, a seguir celebrando esta profesión. Y únanse todos los que se quieran unir, ahí puse en el chat los datos búsquenlos en LinkedIn, y los que quieran sumarse son bienvenidas. ¿Querés sacar foto, Lau? ¿O Clau? Saqué unas cuantas, si siguen sacamos alguna otra más. Ah, bueno, listo. Fui sacando print de pantalla. Igualmente, buenísimo. Si alguien más quiere sacar o sacó, les compartimos. Ahí está Valeria. Seguramente Joyce también, o Cristian, que ya lo vi por ahí. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Bueno, un beso enorme. Gracias. Y feliz mes del coach. Sigamos celebrándonos, chicas. Abrazos. Igualmente. Gracias. Abrazo. Chao. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chicas, gracias. Chao.